Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro primer episodio de Tomá Asiento más allá del personaje. Nuestro Tomá Asiento tiene que ver con esas entrevistas en las que vamos a conocer a nuestros invitados mucho más allá del personaje, íntimamente. Los vamos a invitar todas las semanas a acompañarnos a través de las redes sociales. Van a estar informados sobre los próximos invitados de nuestro podcast. Hoy vamos a ser parte de una historia, porque nuestro invitado del día de hoy es un escritor tucumano. Con nosotros, Javier Aguilar. Hola Javier, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola Huerto, muchísimas gracias por la invitación. Y tengo el privilegio de ser el primer invitado para tu podcast. Me encantó. Así es. Me encantó, así que bueno, muchísimas gracias por, de alguna manera, encarar siempre con proyectos culturales y tenerme en cuenta como un escritor reconocido acá en la provincia y también en todo el norte. Javier, ¿cuándo fue ese momento que dijiste, quiero escribir, esto es lo mío, me quiero dedicar a esto? Me pasó cuando me había peleado con un compañerito en la secundaria y no sabía cómo pedirle disculpas. Entonces le escribí como en una ligera estructura de poesía, porque de poesía no sé nada. Bien. Le escribí un texto y le dejé la hoja. Acá está mi disculpa. Claro, esta firma, ¿viste? Bueno, después pasó mucho tiempo. Mucho tiempo, nunca más escribí nada. Y luego cuando empecé me gustaba la comunicación, digo, bueno, voy a probar con una tecnicatura en comunicación, y en segundo año me acuerdo que una profesora nos dice, bueno, tienen que hacer un texto en base a estas dos líneas. Sí. Y yo sentía que no podía parar de escribir. Bien. Claro, imagínate que estaba con la estructura de que teníamos que hacer noticia, cola de noticia, editorial, crónica. Pero todo era en base a algo, ¿viste? Claro. En base a un hecho, en base a un accidente, en base a una muerte, en base a otra persona. O sea, era como que ya estaba todo listo, ya estaba todo cocinado. Vos tenías que dar la forma de noticia. Sí. Pero cuando acá hice y empezó a volar mi cabeza... Bien. Digo, qué cosa hermosa. Le presenté como 5 hojas y era una. Bien. Y a partir de ahí vi como que tenía algo con las ganas de expresarme a través de la escritura. Era como que quería decir muchísimas cosas. Bien. Entonces fue ahí que luego seguí escribiendo, a imaginar hice un primer libro que se llamó, lo que sí recuerdo, que no está acá porque debe estar en blanco y negro. Imagínate hace cuánto. Sí. Que fue como algo autobiográfico ficcionado. Pero era como que no le encontraba, yo lo leía todo y no le encontraba forma. Sentía que necesitaba un guía en todo esto. Bien. Y ahí arranqué con un taller literario, una persona que sabía un montón. Tuve 4 años y ahí sí, cuando ya uno... ¿Ya te sentiste con fuerzas para allá? No, cuando uno ya aprende a hacer la autocorrección, no a ser vanidoso o a ser egocéntrico o a esperar que el otro te diga, che, está de 10. No, yo estaba esperando que me digan, no está mal. Bien, justamente no para no perder la clase. O sea, ¿dónde está el error? Claro. Y bueno, y después me jugué. ¿Cuándo me jugué? Cuando hice un cuento y entro a una página de concursos y digo, yo voy a presentar, yo mando, ¿viste? Totales. Claro, y luego me mandan un mail, después de mucho tiempo, usted ha sido el ganador de 450 cuentos, fue el seleccionado. Yo, o sea, hace 450 cuentos. Wow. Yo no podía creerlo. Fue realmente un golpe anímico increíble. ¿Por qué? No más allá de haber obtenido, digamos, ese reconocimiento, sino porque la persona del otro lado no sabe nada de vos. Bien, sí. No sabe nada. O sea, exactamente, no es que te va nada. No sabe nada, solamente... Leyó el cuento y eso. La historia le pareció interesante. Claro, entonces eso me encantaba. Que el jurado no sepa nada de nada, de nada, de nada. ¿Por qué un cuento? No poesías, novelas. No sé, la verdad no. Bueno, sí. El formato, digamos, el que te sí, interesó. El formato
porque me gusta armar las historias, congeniar las historias y con la estructura de un cuento, ¿sí? Entonces empecé a trabajar mucho en los cuentos y luego empecé a reducir los cuentos, a reducirlo, después llevarlo de 5 páginas a 4, de 4 a 3, de 3 a 2 y de 2 a 1. Cuando al principio, en los talleres, era al revés. Era primero hacer un cuento de una página, luego de 2, luego de 3, y así hice un cuento de 15 páginas, y luego uno de 30, después me salió una novela corta de 100 páginas. Claro. Y ahora es al revés, porque el tiempo corre acá, exacto, porque todo vuela, porque es como que las redes nos van guiando cómo tiene que ser nuestra forma de vida. Todo rápido, en un minuto. Tenemos que enterarnos cómo es la receta de una sopa en 30 segundos y aparece una sopa genial. Y después vas a querer hacerla y le faltan ingredientes. Te sale un locro, ¿viste? Bueno, entonces decidí, digamos, cuando empecé ya a tener la estructura bien formada de cómo se hace un cuento largo, una novela, digo, bueno, ahora necesito empezar a cortar las palabras, a cortar las historias, a modificar y a cambiar el lector por el oyente. Bien, sí. A cambiar el lector por el oyente. Y ahí donde surge, ahora te lo cuento yo. Bien, donde usted lee sus propios cuentos. Así es, sí. Dije, bueno, a ver, voy a aprovechar la tecnología. ¿Sí? Voy a aprovecharla, o sea, es como que el escritor ya dije, bueno, a ver, me levanto de la oficina, corro la notebook, dejo el mate, me sacudo y digo... Me activo Me activo para las redes. Digo, tengo que buscar la forma de que mis cuentos lo puedan escuchar, lo puedan... lo pueden conocer y a través de mi propia voz y de mi propio sentimiento, de mi propia forma, porque son mis historias, son mis ficciones. Sí. Entonces como que... Y también me gusta darlo a conocer, o sea, me gusta un poco chocar un poco con la imagen, ¿no? Estar ahí presente, con la imagen también. Sería como terminar la obra. Darle vida a los personajes y ahora también darle voz a los personajes. Sí, sí, sí. Y bueno, entonces ahora te lo cuento yo. Grabé unos cuentos ahí en el Teatro San Martín, 10 cuentos, y luego tuve la invitación de Agenda Tucumán, que Agenda Tucumán, dentro de toda la estructura que tiene radio, tiene noticias, por la web, todo también, manejan las avant-premier de cine. Sí. Entonces... me hice un poco, cuando empecé a escribir de, qué sé yo, al principio de niños, cuentos para niños, porque yo tenía unos hijos chicos, y luego empecé a escribir, cuando fui al taller me dice, no, acaba de aprender a escribir todo. Bien. Y ahí empecé con cuentos de terror, de ficciones bastante crudas con la realidad. Y bueno, ahí fue que decidí arrancar con esto que te decía de Agenda Tucumán, que me hablaron y me dijeron, quiero que leas antes de una avant-premier algunos cuentos de terror. ¿Cómo fue esa experiencia? Fue algo increíble, Imagínate que vos entrás y estaba todo el cine lleno. La gente no sabía qué pasaba. ¿Qué va a hacer este loco? O sea, no sabían nada. Había un escritorio, una lámpara, y ahí no se sabía nada. Entonces, fue una sorpresa también porque la producción se puso a la 10. O sea, era como que ellos también iban por un paso más. No solo queremos mostrar a Van Premier, sino que también queremos... darle algo más al público. Claro, claro. Y ahí fue que conté 5 cuentos de género negro y criminal. Wow. Y bueno, y estuvo, la verdad que fue muy, muy lindo, porque después de ahí te hablan de otros lugares, de otros medios, es como que se empieza a abrir un poco el abanico, porque es difícil decir, a ver, que un escritor trabaje en un programa de televisión. Claro. ¿Por qué no? Que un escritor trabaje en una radio, en un streaming. ¿Por qué no lo podría hacer? O sea, porque siempre la estructura que está muy implementada, impuesta y estructurada,
cuadrada Bien, del tiempo, que es una especie de científico, ¿entendés? Está encerrado en su mundo. Claro, el tiempo, que si no está en el tiempo no hay nadie. Después el otro, que es el que te habla de... te tira las cartas, te dice, y ese explota. Una vez me invitaron a un programa que yo tenía que leer y a la par estaba una señora que... ¿Leía las cartas? Claro, y decía, todos los llamados eran para ella. Yo leí el cuento y era... Bueno, entonces... Javier, sí. Una consulta. Si, por ejemplo, tu vida fuera un cuento, ¿cuál sería el primer párrafo que escribirías? Si mi vida fuera un cuento... Uh-huh. Siempre me imagino cuando voy a dormir, para calmar toda esta locura, es caminando en el medio del bosque con mi familia y solamente hacer eso. Yo creo que arrancaría ahí. Obviamente, yo escribiendo, ya aparecía un león, 5 tiros, ya sería todo un lío. Pero si fuera... Había una vez una familia. Claro, pero si fuera, digamos, mi propia historia que se haga realidad, es buscar esa tranquilidad. Buscar esa tranquilidad que estamos tan acelerados, que es volver ahora atrás de nuevo. He visto que se está volviendo lo viejo, pero en realidad es eso, estamos muy acelerados como sociedad. Sí. Entonces como que hay que bajar un cambio y siempre para descansar, me imagino, pongo alguna música de meditación y me imagino solamente caminando, no haciendo nada, tranquilo. ¿Tenés rituales para escribir? Música, un café, sí. Silencio total, o escribir en horarios que la gente que no es escritor... No, hace otras cosas. No, el horario va fluctuando. Uh-huh. Cuando tengo tiempo a la mañana y cuando hay una idea, ya no hay quien pare esa idea. Es increíble eso. Cuando viene una idea, ya es imposible parar. ¿Tus historias nacen de ideas, de emociones? Sí, muy emocional. Por ejemplo, la otra vez vi una película... muy emocional, muy linda la película, bueno. Y en base a esa película digo, voy a escribir una historia. Bueno. Y otras veces viene una idea y empiezo a trabajar esa idea y hasta que no me suelta, no nos soltamos, ya empiezo a escribir, puede pasar un día, 2 semanas. Y los rituales es primero el café, bien. Obviamente silencio absoluto y luego los mate amargo. Mate amargo, bien. Sí. Nada más. Tienen que formar parte del momento de... Sí, tengo que tomar mate mientras escribo y tengo las perras ahí que me caminan. Tengo muchos cuentos de mis perras. Sí, un montón de cuentos porque la verdad que son parte importante a veces en este plano, ¿no? Los animales. Y, por ejemplo, tus historias, los cuentos, ¿qué es más difícil para Javier? ¿Iniciarlos o cerrar esa historia? Es importante, muy buena pregunta, porque a veces me pasan las dos cosas. Uh-huh. Que cuando no podés iniciarlo, ¿no? A veces uno quiere traicionar algo y no puede, hasta que una vez que arranca ya sale. Y luego el final cambia siempre. El final... ¿Vas corrigiendo mucho? Sí, ¿O sos de dejar todo el tiempo corrijo, sí. Por eso tenés que cortar en algún momento, porque si no, ya está. Lo cerremos. Sí, lo cerremos. Por ejemplo, este libro, ¿sí? No sé si lo querés agarrar y mostrarlo. Mostremos a la gente. Ese fue los 40 años que se cumplían de Malvinas. Sí. Y hicieron un concurso literario acá en Ente Cultural. Sí. Y bueno, ahí fue otro concurso que quedamos entre los 18 participantes de todos los que participaron. Sí. Fuimos 18 los que nos seleccionaron y que hicieron ese libro. Son Relatos de Malvinas. Entonces, bueno, acá yo tengo otra versión de Relatos de Malvinas. Sí. Ya totalmente diferente. Ya evolucionó ese cuento. ¿Por qué? Porque ese cuento es para un libro. Bien. Y yo ahora el cuento que es de Relatos de Malvinas ya es para vos que me estás viendo. Ya te trato de otra manera. Ya cambio las palabras.
ya Bien. te invito, ya te tengo que estar a otro tipo de estrategias literarias Sí. para captarte como oyente o televidente, ¿entendés? Entonces, en cambio, como Aquí lector... en este libro dice La última hora de Javier Alejandro Aguilar. Sí, Así se titulaba el sí. cuento que está en Relatos sobre Malvinas. Claro, y ahora se llama Soy hijo de un excombatiente. ¿Por qué? Porque tiene otro impacto. Sí. El ¿Entendés? título va Claro. adaptándose y... Claro, no es lo mismo. Lo que pasa es que en los cuentos para un libro, a veces la historia, el título te dice algo que no sabes qué quiere decir. Y recién en la última página todo queda redondo. En cambio acá no. En Ahora te lo cuento yo. Si yo tengo que contarte una historia en un minuto y yo tengo que tirarte todo ya. Soy un hijo de un excombatiente. Bien. Y ahí empieza mi historia y ahí empiezo a relatar una de las cartas que le escribo a ese viejo que quedó en las Islas Malvinas. O sea, te hablo Sí. como si yo fuera el hijo de un excombatiente, que no lo soy. Bien. Pero a ese cuento, cada vez que lo leo, lloro. Y ese cuento, el personaje, digamos, tiene que ver con algo que de vos que te gustaría tomar ese lugar de un hijo, lo que le diría un padre que quedó ahí en Malvinas, que luchó ahí. O tenés, No. digamos, lo sacaste el personaje de personas que conoces, fuiste armando ese personaje. No, el desafío mío que me puse como escritor es crear historias que no tengan nada que ver conmigo. Bien. ¿Sí? O sea, Sí. siempre va a haber alguna cosita por ahí, ¿viste? Sí. Te voy a decir, che, este personaje parece mi hermano, este parece mi vieja, este putea igual que mi papá, ¿entendés? Pero siempre, digamos, cuando uno escribe una historia, por ejemplo, imagina, vuela la cabeza. Digamos, creo que es el fuerte mío, la creatividad. ¿Y hay un tema que esté impreso en todos los cuentos? ¿Haya un tema que aunque no quieras, siempre está Sí. se incluye en cada cuento? Es duro lo que te voy a decir. Estaba ¿Por qué? porque estaba dictando un taller literario, Sí. que lo dicté 4 años en el Colegio Montserrat, que salió, me dice, che, venía a dar una charla, y terminamos 4 años pegadas ahí. Bien. Con los chicos, todo demás, ellos publicaron libros, todo, ¿vale? Y un día viene una alumna y me compra un libro. En realidad este libro, Sí. digamos, pertenecía. Y después me dice, todos tus cuentos están relacionados con la muerte. Bien. Y yo me puse a ver, sí, ¿no? O sea que... Es como que hay como una temática, ¿no? O sea, como que aparece mucho la muerte, pero ¿qué pasa? Como yo la muerte, digamos, la tengo asumida como cualquier otro proceso normal de la vida. Entonces sí. no es para mí Un tema. como puede ser para vos o para él. Sí. Está loco la muerte, ¿qué le pasa? Debe tener alguna... Yo creo que sí, la muerte. Es algo que todos vamos a pasar en algún momento, Claro. antes, después. Nada más que sí, quizás habré pasado tanto de haberla trabajado en la literatura, todo, que es como que, bueno, el personaje, ¿viste? Lo asesinaron, bueno, es así. Y esa es la magia de escribir, poder darle vida a un personaje que en un momento muere y también que lo podemos hacer revivir. Claro, ese es. Me quiero hacer el dios. Y Ah, no bien. existo. Sí, no, En los cuentos sos. sí, yo creo que es lo más divertido que hay dentro de mi vida. Sí. Y es muy divertido, es algo fabuloso poder escribir. Y luego, digamos, estar acá sentado de algo que yo estaba haciendo íntimamente en mi casa. Yo estaba jugando, ¿entendés? Armando una historia y de pronto, no sé, estoy cuando fui a Santiago del Estero, que también gané un premio ahí, que era del noroeste, eran todos los tucumanos del noroeste podían participar y bueno, quedamos 6, de los cuales eran 2 tucumanos.
Y esa vez me sentí, digo, volví a repetir eso, ¿no? De qué lindo es poder jugar con algo y que luego te lleva por caminos que quién sabe dónde terminará. ¿Crees que escribir es una forma de sanar? Y sí, la verdad que sí. O de, por ejemplo, de denunciar. Muchas veces escribí llorando. Sí. Por ejemplo, ahora que di vuelta a todo, porque a mí me pasó algo muy heavy. Sí. Cuando tenía 17 años, había entrado un virus en mi médula y quedé cuadraplégico. O sea, imagínate cómo tu vida cambió. Cambió rotundamente. O sea, todo. O sea, ahí sí pienso que he muerto y he logrado vivir, pero ya de otra manera. Porque me dieron otro cuerpo, totalmente destruido todo. Y bueno, y es como volver a arrancar de cero. O sea, como que yo a los 17 tuve una vida, después de 17 otra vida y así. Montón de vida, ¿ves? Peor que los gatos. Un montón de vida. Entonces, claro. Bueno, una mejor que otra. Y sí, ponele. Claro que sí. Yo creo que son de... ¿Viste cuando lo tenés que hacer? Tenés que hacer la facultad en 5 años. Bueno, yo la hice en 10 días. Ya tengo el título ahí, ya está, chicos, dejen de joder. Y de ese tiempo, puedes decir de un tiempo oscuro en el que la escritura fue parte de ese proceso y de ir sanando esa parte. Sí, que eso es lo que te quería decir, que mi hija me dice, che, ¿y vos cuándo vas a escribir de lo tuyo? ¿Qué tengo que escribir? O sea, ¿por qué tenés que escribir? O sea, es como que, a ver, escribamos del que yo tengo el pelo negro. O sea, esa hasta ahora era la historia que aún no te habías animado a escribir. Sí, no, nunca había escrito acerca de ese día, de ese momento, y justo hoy, mirá cómo se alinea todo. ¿Ves que tiene que estar el astrólogo acá a la par y no yo? Tiene que estar el astrólogo acá. Por algo está, ¿viste? Bien, sí. Creo que mi próxima... Voy a estudiar esa astrología. En la siguiente vida. En la siguiente vida. Bueno, y ahí fue que empecé, me dice mi hija, bueno, me fui a dormir y ya está. Cuando me fui a dormir empezó la cabeza y me levanté. Ya está, fue implantado a la idea. Fue inmediatamente y empecé, digo, y se levantó, ya está, le digo, ya está el primer capítulo. Me dice, a ver, ¿qué ha escrito? Y le digo, mira esto. Sí, me dice, porque si no la escribí vos, la escribí yo. Me dice, muy bien. Bueno, está bien, le digo. ¿Sería algo autobiográfico? Sí, totalmente, sí. Es mi historia. Y bien. Fue muy dura contarla. Quizá por eso no la quería contar. Bien, justo iba a preguntarte eso, si había una historia que no habías escrito hasta el momento, ¿no? Un tema que no te animabas a escribir. Es este. Y era ese. Es este, sí. ¿Y ahora qué sentís, que vas liberando esa parte? No sé si alguna vez me liberaré de esto. O sea, no sé si habrá una liberación, pero que había que contarla, quizás había que contarla, quizás no. Qué sé yo, ya, por ejemplo, Borges no contó, o sea, acerca de lo que le pasó, quedó ciego, o sé, qué sé yo, ¿viste? Pero ¿por qué sentís que, por ejemplo, llegó el momento? Porque te dieron la idea y te quedaste en esa idea, o sea, comenzaste a pensar y a volcar en el papel y hoy decís, wow, tengo que contar esta historia. Sí. Es parte de... Sí, porque después uno a veces siempre se pone también como el ejemplo, ¿viste? Sí, porque el ejemplo, no sé, mirá, chicos, esto es mi vida, esto me pasó, listo. Y acá estamos. Y esto es ficción, y también digo, esto es una buena historia. O sea, también lo trato como eso, ¿no? ¿Qué escribiste? Como ¿Vamos cuento. a escuchar algo? ¿Te animás? Sí, es que somos parte de la historia. Una de todas tus vidas formamos parte de nosotros. Bueno. Este es inédito, nunca lo presenté en ningún concurso. Sí, todo primero. Nosotros. Nunca lo leí en ningún lado. Perfecto. En ningún medio de comunicación, así que, bueno, vamos a tener el gusto de que salga en este programa. ¿Sabes que jugué al fútbol como Maradona? Y mejor que Messi. Y lo puedo decir abiertamente porque es incomprobable.
Y es obvio que nunca jugué un mundial, porque como dijo el Diego alguna vez, me cortaron las piernas, pero conmigo se zarparon. En esta le gané al Diego, porque a mí me cortaron también los brazos. A los 16 años se terminó mi carrera de futbolista. Y todo pasó en un abrir y cerrar de ojos, la siesta del 9 de octubre del 93. Salí con unos amigos a dar una vuelta en el auto y empecé a sentir algo raro. Un hormigueo en los brazos, un dolor rarísimo en el cuello que subía como una corriente eléctrica directo a la cabeza. Y entonces mis brazos se apagaron. Sentí cómo se desconectaron de mi cuerpo. Mis amigos asustados me dejaron en casa y yo no podía tocar ni el timbre, ni golpear la puerta. Mis brazos eran 2 pedazos de carne muerta. Empecé a patear con furia, a gritar, a llorar. Mi vieja me despertó atormentada. Y a partir de ese día estoy convencido que mi vieja nunca más volvió a dormir la siesta en paz. Rápidamente me acostaron y llamaron a un taxi. Ahora era el turno de mis piernas. Quise dar un paso y me desplomé en el piso de mi habitación. Y en menos de 5 minutos, el changuito que creía ser el Diego, Armando Maradona, pelos colorado, el que metía caños en el potrero y algunas veces tiraba algunas rabonas, el changuito que ya había aprendido a hacer la bicicleta, el que le pegaba con la zurda y el que se ponía el arito robado a su vieja y hasta imitaba varios gestos del Diego. Bueno, ese changuito ahora era una cabeza que únicamente parpadeaba. Lo demás estaba paralizado. El mundo se me dio vueltas. Y el olor a medias transpiradas después de jugar un partido, nunca más lo volví a sentir. Muy bien. Muchas gracias. Qué privilegio escuchar ese primer cuento donde comenzás a contar tu historia, ¿no? Y compartir eso que tenemos y que forma parte de nuestra vida y que nos permite inspirar a otros, aunque a veces decimos, bueno, no sé si seré el mejor ejemplo, pero inspiramos a otros a seguir, porque a partir de ese momento hoy tenemos un par de años después, ¿sí?, un escritor con premios, con ganas de aún historias por escribir. Así es. Sí, por ejemplo, te doy un desafío. Si viniera un productor y te dijera, bueno, vamos a filmar una película de tus cuentos, una película corta, ¿qué cuento elegirías y qué escena no podría faltar en ese cuento? Me gustaría hacer mi historia. Bien. Sí. Ajá. Es como que decidí. Nos amigamos con la historia. Sí. Muy es bien. como que decidí, sí, bueno, a ver, ¿qué contaría? Contaré mi historia. Porque en esa historia están todas estas historias dando vuelta. Lo que uno ha vivido. Ahí están conectadas. Las veces que has caído y te has levantado, las peripecias que has pasado, las injusticias que has vivido, las luchas que has estado dispuesta a hacer. Está todo resumido biográficamente de todo lo que escribí, digamos, en esa historia principal que viene a ser la historia de mi vida. ¿Qué escena nos falta? Y la escena más fuerte, que es la que te acabo de contar, que era que el quiebre ahí. El quiebre completo de una vida de un joven, sí, que se divertía jugando a la pelota, que no le importaba nada, hasta que de pronto le entra un virus desconocido, sí, y que en 5 minutos estaba con un montón de aparatos
en un hospital. ¿Cuánto tiempo pasó hasta comenzar a recuperarte Y no sé, estuve casi como un mes y medio en un hospital, después pasé a una silla de ruedas, y después ya empiezan a decirte los médicos, no, que el tiempo, y después no, que el tiempo, oye, y el tiempo, y ya empieza a pasar, y viste que lo bueno que pude salir, ¿no? De esas, de esto. Salir de esto es ganar 4 copas del mundo seguidas. Salir de esto con ruedas sí. Es mucho. Es muchísimo. Es realmente... Ya está, ya después lo otro no importa. Porque lo que genera estar... quieto, parado. Estar anexado a una silla de ruedas solamente lo sabe... y el sufrimiento que se tiene la persona que lo ha pasado por ahí. No, es casi imposible poder ponerte en ese lugar. Por eso yo estaba hace poco, me habían llamado a hacer un deporte que se llama quad rugby, sí. que vendría a ser como un silla de ruedas, pero en serio, yo digo, yo no voy a hacer trampas si yo camino. No, lo que pasa es que con secuelas neurológicas para cuadrapléjico de arriba, hermano. Sí. Y no pude ir porque, digamos, no me hace bien volver a estar en verlo a mis compañeros. Yo lo veo sufrir. Bien. Yo lo veo sufrir. Es difícil. Es muy difícil. Por eso yo digo, ese es el mensaje a veces. Che, no sabés que uno a veces hace tanto lío ahora, o a veces no valora esas cosas que tiene, pero bueno, a veces hasta que a uno le pasa, ¿no? Sí. Yo puedo decir, sí, lo que pasa es que vos no valorás. Bueno, a él no le pasó, entonces cada uno tendrá su destino, su forma, su vida y sus procesos de cambio. Claro. Pero bueno, a mí me tocó bailar con la jodida. Salir de ahí fue duro, pero fue después todo lo otro que pueda tener, digamos, todas las otras debilidades que pueda presentar mi cuerpo, no es nada a la par de estar pasó. Postrado en una silla de ruedas. Javier, si ¿a vos te gusta viajar? Amo. Si pudieras volver al pasado y te encontrás con el yo escritor, ese Javier que comenzó en la secundaria a escribir, ¿sí? Ese yo del pasado, ¿qué le dirías? ¿Vos querés que yo viaje en el tiempo? Sí, por favor. Yo pensaba que me ibas a regalar un viaje a Francia. Sí, pero en el tiempo en el que eras estudiante del secundario y recién estabas comenzando. En ese tiempo. ¿Sabés lo que le diría? Sí. De frente, ¿no? La que te espera, papá. ¿Va a ser duro? La que así nomás, ¿no? Porque si yo le llego a presentar lo que he pasado, no se anima. ¿No se anima? No se anima, no, hay que pasar muchas cosas. Pasar cosas de que, por ejemplo, claro, vos te ven, viste, alto, todo, con el pelito. Yo tenía el pelo
hasta acá, todo, qué sé yo, ¿me entendés? ¿Tiene el cabello largo? Sí, hasta por acá, todo vestido de negro, todo, pero yo no podía agarrar la manija, por ejemplo, para subirme al colectivo, no podía sostener la manija. Entonces el chofer no se daba cuenta, aceleraba, ¡pum! Volaba yo. Volaba de copé, volaba. O sea, desde eso, historia, pero un montón. Así que no le diría nada. Anda, fíjate qué va a hacer. No, pero con la escritura y tu vida de escritor, ¿qué le dirías a ese que está comenzando ahí, que tiene muchas ganas, que tiene muchas ideas, que quiere... Que va a tener, que va a entrar en un camino genial, un camino precioso, donde ahí creo que en ese mundo se pierden todos los límites. Por eso la escritura rompe con todo. O sea, no existe ni el físico, no existe ni los dioses, ni nadie. Digamos, la escritura es eso, es la liberación pura. Es un estado de meditación. ¿Por qué? Porque digamos, sos libre. Nadie puede decirte qué vas a escribir en esta hoja. Bien. Sos el dueño, ¿entendés? Entonces podés escribir hoy una historia, mañana otra. Escribí hasta de una naranja, imagínate. O sea, podés escribir de lo que sea y de lo que quieras y como quieras, siempre siguiendo esas reglas, digamos, de la literatura. Claro. Y ahora tenemos su gran problema, que es la IA. Claro, sí. Así que, bueno. Hablan, ya que pusiste en el tema de la IA, ¿te amigaste con la IA? Sí, la otra vez puse escribir un cuento de... como ponen los chicos, ¿viste? Escribir un cuento de... Con esto, sí. A ver, ¿quién lo escribía mejor? Puedes hacer un concurso, ¿quién lo escribe mejor? Sí, me ganó mi hijo por lejos. Claro, o sea, ellos tienen todo el conocimiento, hablo de la IA, tienen todo el conocimiento y te lo quieren tirar todo de golpe. Está todo el conocimiento, pero le falta esa cosita del hombre. Pero bueno, pero creo que va a desaparecer, ¿no? El hecho de la figura del escritor. O sea, sí, el escritor va a poder utilizar para escribir historias porque sabe, digamos, las estrategias para cómo hacer un cuento, una novela, cómo la estructura, todo. Entonces va a tener mejores preguntas que otra persona, como digamos un arquitecto va a tener mejores preguntas que yo acerca de, hacemos un plano de esto, o un músico, o un cantante. O corregir los errores, porque... Sí, eso es lo que tienen. Lo bueno es que cuando yo escribo, voy volando, porque va volando la idea. Entonces, voy. Adelante. Voy así a full, porque si no se va, ¿viste? Entonces, después ya lo que antes era un lío, que era la línea de diálogo, cómo hay que hacerla, que las comillas no sé cuánto, que lo otro. Ahora, claro, ya eso, digamos, te agiliza para vos seguir con tu contenido de la historia. Pero sabemos que hubo en Hollywood, el año pasado, hubo protesta de los guionistas, porque hacen las películas con la IA. Entonces yo creo que la única forma, por eso viene ahora, te lo cuento yo. Claro. A ver si puede hacer esto ya. Claro, a ver, le metamos los sentimientos que no los tenés vos. Claro, ahora te voy a contar el frente, ¿qué te vas a clonar? ¿Qué vas a hacer ahora? Entonces, claro, es como que vos también tenés que reinventarse. Sí, como exacto. Todo, por eso digo, a veces es muy chato, porque siempre piensa, mirá, me quedé sin trabajo por esto. Bueno, a ver, reinventate. Sí, tenemos todo, respiramos, cuerpo, alma, físico, pensamos, nos reinventemos. Vamos que en la crisis nos reinventamos. Nos reinventamos en la vida. Así es. En la vida emocional, en los altos y bajos, nos reinventamos en todos los aspectos. Sí, obviamente que siempre caemos en la crisis económica. También hay que reinventarse ahí. Javier, ¿qué es lo que buscas provocar en aquellos que te leen? No sé. Porque lo que pasa es que yo hago aparte, hago salame, hago bondiola. Ahí sí, cuando yo cocino,
que me gusta, porque siempre voy por el arte culinario. Que disfrute. Y estoy esperando ahí, pero esto es mío. Ajá. ¿Entendés? Sí. Mío. De ahí, si vos lo lees, digamos, esto me hace feliz a mí ya con haberlo hecho yo. Sí. ¿Entendés? Y ahora, por ejemplo, cuando leí el cuento lo disfruto porque yo ya lo comuniqué, ya lo hice. Eso es lo que me gusta a mí. ¿Y ya lo soltaste? Ya está, eso es lo mío, ¿entendés? Sí. Después está en la otra parte que lo va a leer, lo va a disfrutar, lo va a analizar y todo pero lo que quiero generar es lo que genera en mí la escritura. Soy egoísta en ese aspecto. Pienso en mí, digamos, lo lindo que es escribir y lo lindo que podés comunicarlo y poder estar en este programa, en otro y viajar y hablar de mis cuentos y de mis historias, porque es lo que me gusta hacer. Bien. Después el impacto que tengan las otras personas ya es otro tema, digamos. Bien. Javier, si pudieras dejarle un mensaje a aquellos que les gusta escribir o tienen ganas de escribir cuentos y no saben por dónde comenzar, ¿qué les dirías a aquellos que están ahí? Que agarren la IA. Que le den instrucciones a la IA y ya está. Sí. Aprovechen. Claro. Yo cuando estaba en el taller literario a los chicos les daba frases. Sí. Primero lo estudiaba los chicos, lo analizaba, les decía, a ver, qué dibujito veían, qué esto, aquello. Entonces ponía sus personajes de su vida. Sí. Entonces le hacía algunos diálogos y ahí que ellos armen su historia. Y tienen mucha imaginación y creatividad los chicos. Lo que nos está faltando es eso. Es que muchos escritores estemos en muchos colegios y en muchas escuelas. ¿Te gusta la docencia? No. Pero te gusta compartir el arte de escribir. Me gusta compartir, me gusta ver cómo el otro escribe el cuento. Y yo le decía a los padres, tu hijo es un escritor, o sea, yo no podía creer lo que había escrito ese niño de 10 años. Entonces, yo creo que por ahí no funciona el sistema educativo. Porque no está planteado que tengan 1 hora por día de creación. Bien. Nosotros nos sentamos en el piso, nos ponemos acá, chicos, acá ya está, se libera de todo. Bueno, en un caso me pasó que viene y me dice, profe, ¿está bien? Y decía, bueno, yo choqué en el auto con un taxista, me bajé, le dice, señor, disculpe, que lo choqué. A ver, pará, ¿vos pensás que la realidad sería así? ¿O no? ¿Qué le dirías vos realmente si vos choqué? Hijo, bueno, eso poné. Pará, pero eso es mal. Es que no lo decís vos. Es literatura. Lo dice el personaje. No es que yo estoy diciendo a los chicos, chicos, digan malas palabras, no, y soy el chico revolucionario. No. Es como una novela, una película o cualquier ficción. Tiene que ser creíble. Entonces, eso le instarlo a que cuando creen sus cosas sean creíbles, piensen con esa realidad, no con el hecho de que suelten, salgan de las estructuras. Ve, ahí te das cuenta que ellos están con la estructura, no, señor, no, nada de señor. Pedazo de no sé cuánto, porque mira lo que ha hecho. Bueno, mira el semáforo, pásate en rojo. Claro, ¿entendés? Entonces, esas cosas son las que te abren los ojos a, digamos, esas cosas chiquita que uno le enseña hace que pulir lo que ellos ya lo tienen. Bien. Esa esencia de escritor ya la tienen, sino que vos únicamente le vas poniendo algunos tips, algunos datos precisos para que ya vean de otra manera la literatura. Que no tienen, que tienen que desinhibirse de cualquier protocolo o cualquier preconcepto o cualquier costumbre, cultura o religión. No hay nada, acá se rompe todo. Bien. ¿Entendés? Eso es lo bueno que tiene la literatura. Muchas gracias, Javier, por tu visita. Nos encantó conocer tu historia y un poco más allá de todo lo que te llevó a escribir y a tener todas estas obras aquí. Muchísimas gracias, Huerto. Y bueno, será hasta la próxima y éxitos
en este nuevo proyecto. Muchas gracias. Muchas gracias. Y con ustedes nos encontramos en el próximo episodio. No olviden suscribirse a nuestro canal, darle like, compartirlo, seguirnos en las redes para los próximos invitados de Toma Asiento más allá del personaje. Chao, nos vemos pronto.